reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya, te adoramos a ti, oh Señor. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. ¿Quién? Jesús. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Oh, gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Santo Señor, te adoramos en esta hora. A ti sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Buenos días. Qué bueno que están despiertos allí, con frío pero despiertos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor
porque Él recibe toda la gloria, la honra y el poder. Sé que lo preguntaron al principio, quizás se sumaron algunos. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levanten su mano. Muy bien, vamos a darle un aplauso a ellos. Qué bueno que nos visitan, qué bueno que están acá. Somos Vida Eterna, una gran familia en la fe. Amamos a Dios y amamos a las personas. Creemos que ustedes son importantes para Dios y son importantes para nosotros. Espero que hayan llegado temprano, que le hayan dado un café o un té, alguna galleta. Quizás le hayan presentado a otras personas, a otros hermanos, porque de eso se trata la iglesia, de conocer a personas, de hacer lazos de amistad, lazos de hermandad. Y creemos que cuando estamos unidos, Dios está allí. Dios está en medio de nosotros. Llegó una parte importante como todas, y es muy necesario que usted saque su celular, lo ponga en silencio, ¿verdad? Y pueda buscar alguna forma de anotar, algún bloc de notas, porque vamos a aprender acerca de la palabra del Señor. Estamos desarrollando una serie llamada Toda la Tierra. Ya tiene del mes pasado y lo que va de mes. Ha sido la serie más larga porque habla acerca de los hechos de los apóstoles, hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y quiero hacerle un repaso rápidamente. No voy a nombrar todas las partes porque están grabadas, están en YouTube, pero hemos hablado acerca del Espíritu Santo, cómo llegó a nuestra tierra, porque era una promesa de Jesús que no nos iba a dejar solos, sino que nos iba a dejar un consolador. Y ese consolador no solamente iba a dar consuelo, que es algo muy importante, ¿verdad? Iba a guiarnos, iba a darnos sabiduría, nos iba a llenar de su poder, del poder de Dios, porque creemos que el Espíritu Santo es igual al Hijo, igual al Padre. Creemos en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vemos cómo el Señor a través de su Espíritu Santo llenó a una multitud en el Pentecostés y empezó la proclamación del Evangelio. Empezaron los milagros. Dios se empezó a manifestar de una manera sobrenatural. Lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, pero en esta oportunidad estaban los apóstoles, aquellos que habían caminado con Jesús y empezaron a hacer las obras de Jesús. Y el Señor les dijo, me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Y gracias a la proclamación de ellos, hoy podemos creer en Jesucristo. Lo último que vimos fue un cambio radical. Vimos algo de Pedro, vimos algo de Esteban, que fue uno de los primeros asesinados por Jesucristo. Y vemos a un hombre la semana pasada que se llamó Pablo, o Saulo también. Era un hombre violento que arrastraba literalmente a los cristianos, los sacaba de las casas, los llevaba a las cárceles y los ejecutaba. Y pasó de ser un perseguidor a ser perseguido, a defender la causa de Cristo. Jesucristo se le manifestó con una luz sobrenatural, lo tumbó de donde estaba su vehículo, creemos que fue un caballo, y pasó de ser un valiente a estar temeroso y a reconocer a Jesucristo como Señor. Lo dejó ciego temporalmente, pero él decía, el Señor me ha elegido, me ha llamado. Fue el Señor quien se reveló a sí mismo, se me reveló a mí cuando Él quiso. ¿Recuerdan eso? Lo vimos el domingo pasado. Y creemos que Dios se nos ha revelado a cada uno de nosotros, de manera particular. Algunos han sido llamados en tormentas, en crisis. ¿Cuántos llegaron a los pies de Jesús en alguna crisis? Levanten su mano. Perfecto, en alguna crisis. ¿Cuántos llegaron a Cristo en un buen momento, un momento de felicidad? Como varios, sí, como 5. Pero la mayoría llega al Señor en medio de la crisis. Y es cuando preguntamos, Señor, si es que existes, ¿dónde estás tú? Y el Señor se manifiesta. Muy bien, quiero mostrarles esta imagen. ¿A qué hace referencia este icono? ¿A qué? Más personas, dice. Ajá, Carlos dio directamente en el blanco, un seguidor. Ese icono es de una red muy popular
que se llama Instagram. No vamos a hablar mal de Instagram, porque yo sé que la mayoría tiene Instagram. Yo voy a hacer la pregunta inversa. ¿Quién no tiene Instagram? ¿Quién no tiene? 2 personas, 3 personas. El resto tiene Instagram. Y los que tenemos Instagram regularmente publicamos fotos, ¿verdad? Porque es una red visual. Ha ido creciendo, ahora se pueden poner videos cortos, videos largos también. Y podemos ver notificaciones como esta, no solamente de me gusta, sino que tenemos un nuevo seguidor. Y sé que aquí muchos tienen seguidores. ¿Cuántos de los que tienen la red de Instagram tienen miles de seguidores? Levanten su mano, miles. Ninguno. Ajá, hay varios. Yo no he llegado a los miles. Los que no me siguen me pueden seguir. La iglesia la semana antepasada pasó la barrera de los 1000 seguidores. Pero esta red es muy popular y nosotros podemos postear o publicar una foto e instantáneamente podemos lograr un me gusta, una reacción, algún comentario o un seguidor. Tenga esto presente porque vamos a hablar acerca de los seguidores o discípulos. Vamos adelante. Quiero que tengan en cuenta también esto. Así se descompone la gran comisión que está en Mateo 28:20 y está en Marcos también y está en Lucas también. Pero resumidamente dice la gran comisión y es un mandato, vayan por todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer por todo el mundo? Predicar el evangelio, hacer discípulos de todas las naciones. Luego, ¿qué es? El tercer paso, bautizar y por último, enseñar. En orden sería ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Sé que en muchas oportunidades hemos invertido esto, pero literalmente es así. Es una comunidad de creyentes, es una familia que va. La iglesia es una comunidad andante, caminante, en movimiento. La iglesia no se puede quedar estática, porque esa es la gran misión, ir. Hacer discípulos, y discípulo significa seguidor, como lo de Instagram. Bautizar, sabemos qué es, pero vamos a profundizar más adelante, y enseñar. ¿Estamos de acuerdo con esa gran comisión? Sí. ¿Vida eterna hace la gran comisión? Se acabaron los sí. Vamos a ver más adelante entonces. Pablo, un discípulo de Jesús. Anote allí. Este es el único punto. Vamos a ver varios versículos, vamos a comentarlos y yo creo que va a ser rápido. Pablo, un discípulo de Jesús. ¿Por qué creemos que Pablo es un discípulo de Jesús? Pablo hizo muchas cosas, entre esos 4 grandes viajes misioneros. Y predicó el evangelio por todo el mundo conocido. Pero vamos a ver sus inicios. Vimos una parte la semana pasada y vamos a ver algunos versículos. Quedamos aquí. Dios se le muestra a Ananías, un hombre de Dios, y le dice, bueno, tienes que buscar a Pablo, imponerle manos y orar por él, y él sabía que era un asesino. Y poníamos ese ejemplo acá, si Dios nos mandara a orar por un asesino, ¿con qué ánimos fuéramos? ¿Con todas las ganas, con toda la emoción? Este era un asesino de cientos. Dice, después que peleó con el Señor un buen rato, y el Señor le dijo, ve porque es instrumento para mí, es un instrumento elegido. Dice, Ananías fue a la casa donde estaba Saulo, entró, puso sus manos sobre él. Esto se llama teológicamente o doctrinalmente como imposición de manos, que yo creo que vamos a hacer un live por Instagram, por cierto, para hablar a profundidad de esto. Porque algunos en la actualidad creen en la imposición de manos, algunos no creen en la imposición de manos, algunos ponen manos con ligereza. Y hay un montón de cosas que podemos estudiar allí a profundidad y aprender de la palabra. La imposición de manos no es nueva, es algo muy antiguo del antiguo pacto y todavía se ve en muchas iglesias, pero vamos a profundizar después. Lo cierto es que él puso manos sobre él y le dijo, hermano Saulo. Recordemos que Pablo tenía 3 días
sin comer y estaba orando, estaba en ayuno. Y el Señor se le presentó y le dijo, ¿qué tienes contra mí? Y él lo confiesa, se arrepiente. Ya aquí vemos cómo él lo llama como hermano, no como el asesino, no como enemigo, porque hacían 3 días era enemigo, ¿verdad? Iba por Ananías. El Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venía, me ha mandado para que recobres la vista, importante esto, y quedes lleno del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo primero que vemos acá? Primero fue la conversión o arrepentimiento de Pablo, ¿cierto? Después, a través de la imposición de manos, la llenura del Espíritu Santo. Fue salvo y creemos que es así. Somos salvos cuando creemos en Jesucristo. Cuando confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, el sello del Espíritu es en ese momento. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Seguimos el siguiente versículo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas. ¿Se imagina una especie de escama en los ojos? Eso fue lo que produjo el encuentro con Jesús. Y estaba ciego, no podía ver, de hecho lo llevaron por la mano, lo guiaron como un niño. Y recobró la vista. Hay un milagro físico, pero había ocurrido en él un milagro interno, espiritual, que era el más importante. Y de hecho el cambio de nosotros debe empezar de adentro hacia afuera. Creemos que el Señor en la actualidad sana, ¿verdad que sí? Hace milagros. Pero también hemos visto que hemos orado por los enfermos y no son sanados. Entonces, ¿será que Dios nos sana? Claro que sí. Pero en algunos tiene el propósito de sanarlos y en otros de no sanarlos. ¿Cuántas veces usted ha orado por algún familiar y lamentablemente no ha sanado, incluso ha muerto? ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Teníamos una prima amada, querida, había cumplido 18 años. Y creíamos que se había enfermado de una especie de gripe, salieron unos pequeños hematomas en la piel. Y para no hacer largo el cuento, en cuestiones de días nos enteramos que era leucemia. Era excelente estudiante, había entrado en la universidad, iba muy bien, cantaba en la iglesia, una muchacha que se había apartado para Dios, servía desde pequeña en la iglesia. Como ya les dije, había cumplido 18 años. Ejemplo para muchos, maestra de niños y enfermo de leucemia. Y oramos por ellas, impusimos manos, la gente y muchas iglesias, incluso pastores, se pusieron en oración. Y murió, partió. ¿Debo reclamarle yo al Señor por qué no la sanó, por qué se la llevó? No, solamente tengo que aceptar la voluntad de Dios. ¿Que es un momento trágico y triste? Sí. Y a los padres les llevó mucho tiempo pasar ese duelo y superar esa pérdida, aunque son creyentes. Porque los cristianos igual tienen pérdidas, sufren duelos, se deprimen, porque somos humanos. ¿Cuántos de los que están acá creyentes, santos del Señor, han estado tristes? ¿Han sentido frustración? ¿Se han deprimido? Yo también. Todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por momentos terribles. Sin embargo, el Señor nos ha levantado en su tiempo y por su misericordia. Vemos que Pablo acá recobra la vista por una oración, ¿verdad? Y nosotros seguimos orando por fe, no para torcer la mano de Dios, sino para implorar misericordia. Y cuando en los planes de Dios está el sanar, Dios lo va a hacer. Amén. Dice la palabra, entonces se levantó y fue bautizado. Se bautizó en ayuno, porque hasta ahora no he mencionado comida. Recibió sanidad interna, recibió sanidad externa, había creído, había sido lleno del Espíritu Santo y después se bautizó. Cuando las temperaturas nos ayuden o podamos climatizar acá,
A mí me encantaría, en alguna de estas reuniones, predicar el Evangelio y que la gente pueda creer. Y que ellos, teniendo el deseo de bautizarse, los podamos bautizar. Eso sería maravilloso. ¿A cuántos les gustaría bautizar también? Nadie quiere levantar la mano. ¿Sabía usted que no solamente los pastores bautizan? La gran comisión es para quién, para los pastores solamente. Para que nosotros vayamos, prediquemos, hagamos discípulos, bauticemos. No. Y tenemos la costumbre acá que una vez una persona ha guiado al Señor, una persona lo pueda bautizar. Junto a nosotros también podamos darle orientación, porque hay un orden. Pero podemos bautizar. ¿Qué impide que una persona sea bautizada? El agua. Porque creemos que es por inmersión. Se debe sumergir, no por aspersión solamente. Porque el bautismo son muchas cosas, pero es un simbolismo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y debe ser público para que muchas personas lo vean, porque así lo hizo Jesucristo. Nos bautizamos como Jesucristo se bautizó. Seguimos adelante. Pablo creyó, fue lleno del Espíritu Santo y después fue bautizado. Y por eso estamos hablando de que Pablo fue un discípulo de Jesús. Porque siguió las pisadas de Jesús. Y este es el orden, amada iglesia. Debemos predicar para que la gente crea en el Señor, sea salvo, sea sellado, sea marcado con el Espíritu Santo, que es una huella imborrable, es una marca que dura para siempre. El Señor nos sella y después quita el sello y después vuelve a sellar, porque a veces hay dudas de eso. Y la salvación se pierde. Y entonces empiezan con unos mítines y unas reuniones, se pierde, no se pierde, entonces Él sella, deja de sellar, vuelve a sellar. No es así, el Señor sella y listo. Que una persona no da frutos de arrepentimiento, nunca fue salvo. Que una persona por haber levantado la mano o repitió una oración y se descarrió, por así decirlo, ni siquiera fue nunca del carril, nunca perteneció al carril. ¿Estamos de acuerdo? Pablo creyó, fue lleno del Espíritu Santo y después fue bautizado. Seguimos adelante, vamos a ir avanzando. Después comió. Después de 3 días, comió y recobró la fuerza. Estaba débil. ¿Cuántos pueden ayunar 2 o 3 días acá? Podemos ayunar, pero no lo hacemos, es otra cosa. Yo sé que ya nosotros veníamos, la mayoría que son acá venezolanos, veníamos con un reloj natural. A las 12 del mediodía, el almuerzo. Y yo sé que el primer año acá es de crisis, porque acá el almuerzo se come más tarde. Pero ya ahora estoy a lo chileno, ya almuerzo más tarde. Pero ya en Venezuela, a las 12 uno pasaba por cualquier calle, era una soledad. Era como una pandemia, un paro, porque todo el mundo estaba debajo de la mesa, los pies dentro de la mesa y estábamos comiendo. Porque eso era normal. De hecho, ya se hacía el desayuno muy temprano, se terminaba con el desayuno y se empezaba con el almuerzo una vez. Y si alguno de ustedes como yo, uno está terminando de comer el desayuno, ¿qué hay para el almuerzo? Y termina el almuerzo, ¿qué hay para la cena? No es que uno esté preocupado, sino que uno se va haciendo la idea. Dice la palabra, seguimos, comió, recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes. Y yo sé que esto lo hemos leído, quizás usted lo ha leído, pero es bueno que analicemos lo que está pasando acá. Aquí tenemos a un recién convertido, un nuevo creyente. ¿Estamos de acuerdo? Él apenas creyó y después de 3 días se bautizó. ¿Qué viene después? ¿Qué hizo después? Se quedó con algunos creyentes. Algunos dicen que lo enseñaron, aunque mismo Pablo en Gálatas dice que él no recibió instrucción de nadie, sino que recibió instrucción directamente de Jesucristo. Entonces no podemos afirmar que los creyentes le enseñaron a Pablo, porque no lo dice la Biblia explícitamente. Lo que dice acá es que se quedó con algunos creyentes. Y aquí se da que la coinonía,
que vivían en Damasco. Recordemos que él está en Damasco. Podemos afirmar entonces en la siguiente: la comunión es importantísima en los primeros días del creyente. Una persona cree acá o en cualquier iglesia, es importante que tenga ¿qué? Comunión. Y comunión es koinonía, habitar los hermanos juntos en armonía. Recordemos también que estamos en la iglesia primitiva. En la primera iglesia que existió, no habían templos, sino que era una iglesia conformada por los creyentes. Y la palabra dice que tenían todas las cosas en común. Como era una iglesia perseguida y sacaban a los cristianos y quemaban sus casas, le quitaban sus posesiones, ¿qué hacían? La iglesia se apañaba, se acompañaba. Y si a la hermana Natalie junto a su familia lo sacaban y perdían sus pertenencias, podía habitar con otros hermanos. Y vendían sus casas ¿para qué? Para cubrir las necesidades de otros. Así funcionaba la iglesia, porque era una iglesia perseguida, donde perseguían a los cristianos y los mataban. ¿A cuánto les gustaría que pasáramos por eso, por la persecución? La gente mira hacia los lados. A nadie le gustaría la persecución. A nadie le gusta ser perseguido. Literalmente usted ha sido perseguido por alguien, así sea jugando. ¿No llegó a jugar donde lo perseguían usted? Es una sensación de euforia, ¿verdad que sí? Cuando uno está jugando. Pero yo que fui perseguido con una persona atrás con un armamento, eso es terrible, literalmente. A mí me persiguieron. Y no porque yo era el ladrón, no. Me iban a robar. Y hermano, el que no corre, corre. Porque la adrenalina se incrementa y usted hace cosas increíbles. Pero no vamos a hablar de mí. La iglesia históricamente ha sido perseguida. Y de hecho el avivamiento, e iban a ser testigos en toda la tierra, era por la persecución. La persecución fue lo que aceleró la propagación del evangelio. Y el Señor tiene sus planes que todas las personas en el mundo puedan escuchar de su mensaje. En otras palabras, ¿qué va a permitir el Señor en alguna oportunidad? Que toda la iglesia a nivel mundial sea perseguida. ¿Sabía usted que ahora algunas iglesias locales en algunos países son perseguidas? Hay persecución. Por tener una Biblia, ni siquiera en aplicación se les permite. Por tener una Biblia lo pueden matar. Lo pueden condenar a cárcel de manera perpetua, para toda la vida. En muchos países, sobre todo en India, en Corea y otros países, los ponen presos, los castigan, incluso los matan. Pero esas noticias no salen, eso no sale. Pero si un cristiano le da un bibliazo a otra persona, esa noticia sí sale. Es así. Pero matan a 100 cristianos, eso no sale. Ahora es importante, volviendo acá, que la comunión se dé en los primeros días. ¿Y qué debemos hacer nosotros como familia iglesia? Todos los que estamos acá, podamos conocer a otros. Yo sé que es importante que usted pueda saludar, por ejemplo, a Mervin, y le dé un abrazo, y a Exxon, a Wismon o a cualquiera. Pero entra una persona desconocida, ¿qué debemos hacer de manera cortés, no abusiva? Acercarnos, la verdad. Presentarnos. Decirle bienvenido. Mostrar alegría genuina. E ir presentando a otras personas. Porque la comunión es importante. Es importante que haya armonía. En algunos casos, aunque son visitantes por primera vez, pueden compartir sus cargas, incluso pueden pedir oración. Hemos recogido motivos de oración, ¿verdad? Siendo visitantes la primera vez. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia es como un hospital para el alma. La gente sabe universalmente que entra a la iglesia a buscar a Dios, a recibir de parte de Dios y puede confiar en que los que están allí son personas de bien y no de mal.
¿Verdad que sí? Seguimos. Dice la palabra, Saulo comenzó enseguida ¿a qué? A proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Saulo comenzó ¿qué? A anunciar, a proclamar, abrió su boca. ¿Y cuál era el mensaje? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y por qué mataron a Jesús? Por decir que era el Hijo de Dios. Por decir que era el Mesías, por decir que era el Cristo, por decir que era el Salvador. Y que nadie había visto al Padre, sino que Él era el único que lo había visto. Que Él era el único camino para llegar al Padre. Y Pablo precisamente dice esas palabras. Ahora, hay personas, yo sé, el caso de Pablo es único. El Señor Jesús se le presenta de una manera extraordinaria. Y yo sé que no a todos les pasa así. Yo sé que la conversión de Pablo es única. Pero nosotros debemos aprender de Pablo. Y me encanta esto que él comienza a proclamar de una vez. Y usted puede decir, ¿y qué puedo proclamar yo? Vamos adelante, vamos a afirmar. Un creyente debe proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo lo hago? Dice el creyente. ¿Cómo lo haría? Quizás cuando nosotros creímos, lo primero que llegó fue la crítica, la calumnia, el señalamiento. Quizás pasaste por muchas cosas, pero es importante que nosotros podamos decir lo que ha acontecido con nuestras vidas. Si la mayoría de los que estamos acá llegamos al Señor Jesús a través de una crisis y en medio de la crisis sentimos paz, sentimos acompañamiento o no sé qué siente usted, es importante que aunque sea eso lo pueda contar. No es necesario prepararse en un instituto teológico, hacer un curso, hacer un montón de cosas, venir a la iglesia, hacer un discipulado para poder proclamar. Pablo reseña la palabra y no lo inventé yo. Él creyó, fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado, después que tuvo compañía, coinonía, y después inmediatamente empezó a proclamar. Seguimos. Nosotros en Vida Eterna enseñamos que Jesús es el Hijo de Dios. Cada domingo tratamos de decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Podemos hablar de muchas cosas, de muchos temas, pero en el centro, la médula de cada mensaje, debe enseñar y debe mostrar a Cristo. Debe ser así. Cada canción que se canta acá, cada enseñanza que se da a los niños, a los pre o a cualquier edad, debe apuntar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a decir precisamente eso, que Él era el Hijo de Dios. Y nosotros como iglesia estamos interesados en decir y enseñar que Jesús es el Hijo de Dios. Seguimos leyendo los versículos. Dice el versículo 21, se fue donde las sinagogas es en un lugar de reunión. Es sinónimo de asamblea o de congregación. Se lee acerca de la Escritura, se leían los rollos, había un lugar donde eran guardados los rollos. Pero también se hacían cultos, pero cultos solamente de judíos. No podían entrar otras personas que no fueran judías. Y tenían su formalismo o su forma de hacer el culto. Y él entró a la sinagoga. Pablo era un experto en eso, era un doctor de la ley y se podía meter fácilmente allí. Sabía con quién se iba a enfrentar y dice, todos los que le oían se quedaban ¿qué? Asombrados y decían, ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que ha venido aquí para prenderlos o arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? El hombre que iba a perseguir, que iba a poner preso a la gente, que incluso los iba a mandar, ¿qué estaba haciendo? Ahora estaba predicándole, diciéndole que Jesucristo era el Hijo de Dios y seguramente le estaba contando su testimonio. En el camino hacia acá, hacia Damasco, vi una gran luz y esa gran luz me dejó ciego. Duré 3 días sin comer, orando, ayunando. Seguramente le preguntó muchas cosas a Jesús. Vio una visión donde un hombre le imponía manos, donde fue sano. ¿Qué iba a contar Pablo? Lo que él había vivido, lo que él había experimentado. Cuando tú y yo llegamos a los caminos del Señor, a los pies de Jesucristo,
¿Qué debemos hablar? ¿De la historia del pastor, de la historia de los líderes, de la que canta el músico? No. Debemos contar desde nuestra historia. Y yo sé que algunos quisieran tener unas historias extraordinarias porque yo he escuchado testimonios increíbles. Personas que eran asesinas como Pablo, drogadictos, prostitutas. Y uno a veces como que siente envidia porque yo nací negro. Aquí me puse un poquito más blanco. Pero yo nací y prácticamente mi abuela me agarró y me metió a la iglesia. Y yo todos los días en la iglesia. Y a veces venían unos evangelistas, unos músicos, algunos ministros, gente que tenía mucho tiempo en el Señor y contaba unos testimonios extraordinarios. Así el estilo Pablo, que yo vi al Señor, se abrió el cielo. O vi, estaba en una montaña y pasó esto. Y yo era un asesino y maté a 200. Y yo era drogadicto. Y yo era el líder, el PRAN. O distribuía esto, aquello. Y yo sentía como una envidia. ¿Por qué yo no tengo un testimonio así? Decía yo. Nací y en la iglesia. Y a veces, se lo digo con sinceridad, siendo adolescente yo decía, yo como que me voy a descarriar. Me voy a descarriar, voy a portarme mal para contar el testimonio, decía yo. Porque cuando decían a todos, ¿y cómo se entregó usted? No, yo era esto, el malo. Y Dios me transformó, decía todo el mundo. Y Dios me transformó. No, yo sigo igual, decía yo. Soy igualito. Idénticamente igual. Lo único que hacía era crecer. Sin embargo, no crecía mucho. Seguía siendo el mismo negro pequeño. Y tocaba los instrumentos. Y eso, de verdad les confieso que yo decía, pero ¿qué pasó conmigo? Decía yo. Sin embargo, Dios trató conmigo. Porque llegó un momento donde yo sabía que no había hecho lo malo, pero que tampoco era bueno. Ni por ser bueno me merecía la salvación. Tuve que arrepentirme igual, porque era un asesino igual. ¿Y por qué digo que era un asesino? Porque yo tenía a mis hermanos y a mis padres, sobre todo a mi mamá. Y ustedes saben, yo les he contado, nosotros nos portamos mal, malísimo. Y entre nosotros mismos 6, éramos media docena, nos matábamos literalmente, físicamente y verbalmente. Y nos deseábamos la muerte, literal. Ojalá se muera este. Así. Y cuando yo empecé a decirle, Señor, pero es que yo soy muy bueno, tú no eres bueno nada. Tú les deseas la muerte a todos tus hermanos, a todos, a tu mamá sobre todo, a tus tías, a los vecinos. Y empezó a sacarme todo eso. ¿Y te acuerdas de estas mentiras? Señor, pero es que eran blancas también. Los mentirosos van al infierno. Los envidiosos, por estar envidiando testimonios también, eres un envidioso. Y me sacó todo, quedé desnudo y dije, Señor, perdóname. ¿Y qué cuento ahorita? Lo que me pasó. Entonces, mi hermano, si está preocupado porque no tiene un gran testimonio, cuente su testimonio. Cuente de lo que Dios le ha hecho, cómo le ha cambiado, cómo le ha transformado. No necesitamos grandes desastres en nuestras vidas para decir que el Señor lo ha transformado, porque a todos nos ha transformado. Todos en alguna oportunidad hemos mentido, todos, es más. Yo me voy a permitir esto, voy a hacer una pregunta y yo quiero que ustedes sean sinceros. Yo no sé si ustedes sabían que la pereza es pecado. ¿Quiénes han sido perezosos alguna vez? Ya me siento mejor, hermano. Los perezosos lamentablemente no entrarán en el reino de los cielos, mi hermano. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos, separados de la gloria de Dios. La gente cuando escuchaba a Pablo quedaba sorprendida, asombrada. Y es necesario que cuando nosotros lleguemos a los pies de Cristo, cuando usted llegue a su trabajo, a su casa, al vecindario, donde quieran que lo vean, queden ¿qué? Sorprendidos. Marlene no es la misma. Wow, pero no era aquella que hacía esto o lo otro. Y si usted gritaba, si usted era chismoso o chismosa, si era mentiroso o no. No podemos ser los mismos.
Pablo pasó de ser un perseguidor a un proclamador del evangelio. Seguimos. En el versículo 22 dice, pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundido a los judíos que vivían en Damasco. Pablo era tremendo porque era un doctor en la ley y sabía tanto y hablaba con tanto valor que confundía a los judíos. ¿Sabes qué es difícil? Convencer a un judío. Son terribles. Todavía están esperando al Mesías. Porque a los suyos vino, pero ellos no lo recibieron. Dice, demostrándoles que Jesús es el Mesías o que Jesús es el Cristo, lo pueden ver en su escritura. Y que es el Mesías, el ungido. El ungido es el que tiene el poder o el sello del Espíritu, por así decirlo, para salvarnos. Les pregunto, adelante, ¿hablas o hablamos cada vez más con más valor? ¿Hablamos con valor cuando estamos afuera? ¿O somos tímidos así que no, yo soy cristiano? Sí, por la misericordia de Dios. ¿Cómo nos presentamos ante la sociedad? Pablo dice que hablaba cada vez más con más valor. Y no estoy hablando de gritar, porque he pasado por muchas plazas y parques y se la pasan gritando. He pasado y hasta me reprenden a mí. Entonces yo miro así como que, te reprendo, me dice. Eso no habla de valor. ¿Cómo demuestras que Jesús es tu Mesías? Porque él decía, demostrándoles que Jesús era su Mesías. ¿Cómo demostramos nosotros en la práctica que Jesús es nuestro Mesías? Antier venía con un flete, compramos unas maderas para hacer unos arreglos acá. Y la persona me estaba ayudando junto a Exxon, montamos las maderas. Exxon Gallardo se vino para acá y yo me quedé con la persona que me estaba haciendo el flete. Y yo decía, ¿cómo hago para iniciar una conversación con este señor y meter a Cristo? Decía yo. Ese era mi rollo teológico. Tengo que decir algo, decía yo. Y son 10 minutos. Este hombre quizás no lo vea más nunca. Y es mi oportunidad y es la oportunidad de él. En lo que me miró, vimos un semáforo, una cosa allí, empezamos a hablar del semáforo. Y ya a los 3-4 minutos ya estábamos hablando de Cristo. Le dimos la vuelta y cuando estábamos llegando aquí para abrir la iglesia, le dije, el domingo tenemos una reunión acá. Se habla de Jesucristo porque Jesucristo ama a las personas y nosotros también amamos a las personas. Jesucristo murió por nuestros pecados. Y es necesario que tú te acerques al Señor. El hombre se me quedó mirando, me ayudó a bajar las maderas y me dijo, un domingo de estos vengo. Yo no sé si está aquí o quizás podrá venir otros domingos. Pero yo tuve un encuentro especial con este chofer. Una oportunidad. Y yo me hacía esta pregunta, ¿cómo demuestro que Jesús es mi Mesías? Lo he contado otras veces. Pero en mi edificio, eso a mí me marcó para siempre. En mi edificio, una de esas noches, hace años ya, hace como 2 años o más, una tragedia, hermano. Una persona se lanzó como del 15, 16 pisos. Y eso sonó literalmente como una explosión. A la 1 de la mañana. Y cuando nos despertamos, Luz y yo quedé choqueado porque tengo una ventana grandísima, panorámica. Y lo primero que veo así en el estacionamiento es a esa persona. Yo quedé pero mal. Estaba en un sueño profundo, eran la 1 de la mañana, nos despertó el impacto. Nosotros vivimos en el piso 7. Y yo decía, wow. Y
Y en el transcurso de la madrugada, las autoridades preguntaban quién es la persona, quién conoce a esa persona. Le preguntaban a los conserjes y nadie sabía nada, ningún familiar bajaba, nadie lloraba, nada. Lo vinieron a recoger como a eso de las 2, 3 de la tarde. Y la gente bajaba y se grababa videos, hacía selfies, un montón de cosas. Y yo decía, quizás esta persona se topó conmigo en el ascensor. Quizás en algún momento estuvimos en conserjería. Quizás entramos juntos al mismo edificio. Quizás tuvo una oportunidad y nadie le dijo nada. Porque si alguien le hubiese dicho que Cristo lo ama y que nosotros como personas le amamos, le aseguro que no se hubiese lanzado. Hace una semana, a 3 cuadras de aquí a San Francisco, hace una semana o menos de una semana, se lanzó un adolescente venezolano. A 3 cuadras derechito por aquí. Y lo que estaba abajo, digo lo que estaba porque de verdad quedó muy mal, era asombroso. La gente pasaba a la calle porque de verdad la escena era terrible, hermano, terrible. Y así pasan todos los días. Adultos, jóvenes, adolescentes, incluso hasta niños. En los metros. ¿No le tocó a usted que hacen una pausa porque una persona se ha lanzado en las vías? Y después uno pasa por esas vías, mi hermano. Por esas vías donde una persona murió, donde sangre está allí plasmada. Eso no nos importa, no nos conmueve como iglesia. No deberíamos hacer nosotros que decimos que amamos a Dios y amamos a las personas. Pablo le interesaba a su gente. Él pudo haber dicho, no, estos son unos asesinos, porque él era un asesino. Pero él se fue a la sinagoga de donde él salió y les hablaba con gran valor. Yo no sé de dónde Dios te rescató, pero Dios te ha rescatado, igual que a mí. Y nosotros debemos ir a cualquier lugar a predicar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Jesucristo hay vida eterna. Y aunque ellos nos cuestionen, aunque ellos nos manden a callar o hagan peores cosas, debemos predicar con gran valor que Jesucristo es el Señor. Mira lo que dice la palabra. Al cabo de días, los judíos se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para matar a Saulo. Él predicándoles acerca del dador de la vida y ellos reuniéndose y poniéndose de acuerdo. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Qué tuvieron que hacer los judíos de Damasco? Lo puede leer en su Biblia. Hicieron unas cestas con unos mecates, no sé, o algo allí, y lo bajaron. Y tuvo que escapar de Damasco porque lo quería matar. Seguramente Pablo estaba emocionado como cualquiera de nosotros y él diría, no, aquí la gente se va a entregar a Cristo. No, mi hermano. Lo querían matar. Seguimos adelante y ya vamos terminando. En el versículo 26 dice, Saulo al llegar a Jerusalén se devolvió porque en Damasco estaba la revuelta. Quiso reunirse con los creyentes. Recuérdense que él estaba, en Jerusalén. Se fue a Damasco a perseguir gente, a ponerlos presos y matarlos. Y regresa a Jerusalén. Quiso reunirse con los creyentes, con sus hermanos en Cristo, pero todos le tenían miedo porque no creían que también él fuera creyente. ¿Le han cuestionado a usted? ¿A qué vas a ser creyente tú? Si tú eres esto, pero tómate esto, siéntate aquí. Porque al principio no es un acto mágico, no. Tenemos que demostrar con nuestros hechos y nuestros frutos que somos creyentes. Eso no es decir nada más, ahora soy creyente, ahora soy cristiano,
Vivo para Cristo y muero para el mundo. No, tienes que demostrarlo, tienes que vivirlo. Seguimos el siguiente versículo. Sin embargo, Bernabé le llevó y le presentó a los apóstoles. ¿Quién es Bernabé? Sale en escena en Hechos 4, vende uno de sus terrenos, da lo que obtuvo para los apóstoles para que creciera la iglesia. Era un creyente de Jesús, era un discípulo de Jesús, era un seguidor de Jesús. Y dice, lo llevó y se lo presentó a los apóstoles, porque los apóstoles también estaban huyendo. Dijeron, ahí viene Pablo, huye hacia la derecha. Le contó que Saulo había visto al Señor en el camino, que el Señor le había hablado y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Bernabé fue el enlace para que los apóstoles creyeran que Pablo había sido convertido. Qué importante el testimonio, ¿verdad? Cuando damos referencias de otro, no, él es un creyente. Él ama al Señor, teme al Señor. Seguimos. Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. ¿Con quién? Con los apóstoles. Hablando del Señor sin miedo alguno. Ahora los apóstoles estaban 11, 12 con otro y estaban con el asesino, el ex asesino, hablando acerca de Jesús sin miedo alguno. Te pregunto, ¿qué te hace falta para hablar de Jesús sin miedo? ¿Qué nos hace falta para hablar de Jesús sin miedo? Conocimiento, no hace falta. Hace falta que es valor de nosotros mismos. Querer exponernos. Pablo predicó y lo querían matar. Quizás eso nos pasa a nosotros, miedo, ¿verdad? Quizás tenemos miedo, pero no debemos tener miedo a lo que nos puede hacer el hombre. Debemos tener más bien miedo al mismo Señor. Porque dice, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno, que es Jesucristo, que es el mismo Señor. El diablo no nos puede hacer nada. Los demonios tampoco. Los carabineros, menos. Pastor, pero me meten preso, eso no es nada. Que me dan unos azotazos, eso no es nada, porque eso es el cuerpo, eso se destruye. El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu no los puede tocar. Seguimos. Conversaba y discutía con los judíos que hablaban griego, pero estos trataban de matarlos. También querían matarlos. ¿En dónde? En Jerusalén. Y el último versículo, o los últimos dos. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Pablo tuvo que seguir andando, ¿verdad? En el camino. Y en el versículo 31 dice algo importante. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Había paz, en primer lugar, porque Pablo había sido convertido, en cierto modo. Se habían ganado un asesino, pero también estaban creyendo muchos. Los judíos se estaban convirtiendo y estaba pasando lo que dijo el Señor Jesucristo: me van a hacer testigos en Judea, en Samaria, y seguía creciendo. Vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iban aumentando en número. Crecían espiritualmente y crecían también en número. ¿Estamos de acuerdo? Crecían de las dos maneras. Por último, vida eterna debe vivir en el temor del Señor. Nosotros como iglesia debemos vivir en el temor del Señor. Y el temor es obediencia, es reverencia, es honrar al Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. Qué bonito sería que eso dijera el versículo, ¿verdad? Y vida eterna vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. Nosotros queremos seguir creciendo en número, pero también espiritualmente. Es importante, ¿verdad? Crecer espiritualmente y crecer en número. Que esta iglesia pueda sobresalir en la comunidad, que impacte Santiago, que impacte algunas de las regiones y que puedan conocer a la familia del Señor.
Creemos que se pueden levantar hombres y mujeres como Pablo, hombres de valor, mujeres de valor, que no tengan miedo, que hablen con entusiasmo a las personas, que van a encontrarse trabas seguramente. Mire cómo Pablo está allí y que tuvo que hacer diferentes viajes y que al final murió por Cristo. Pero es mejor morir por Cristo que vivir sin Cristo. Allí donde está, cierre sus ojos y dígale: Señor, muchas gracias por este momento. Gracias por tu palabra, porque ha sido expuesta. Señor, gracias porque la historia de Pablo, su conversión, sus primeros pasos, nos enseñan muchas cosas. Vemos cómo un hombre fue transformado de manera radical. Lo vimos la semana pasada, pero en esta oportunidad aprendíamos cómo este hombre dio sus primeros pasos espirituales. No solamente recibió la vista, sino que se bautizó, cosa que debemos hacer todos, o que deben hacer aquellos creyentes que aún no lo han hecho. Y después proclamar el evangelio, pero con nuestro testimonio, Señor. No hace falta contar grandes cosas, sino lo que tú has hecho en nuestras vidas. Sabemos que hay resistencia y muchas personas quizás no quieren oír la verdad, pero es precisamente esta verdad que nos hace libres. Creer en Jesucristo nos hace libres, nos da salvación, nos da vida eterna. Señor, ayúdanos como iglesia a proclamar tu verdad y que muchos, Señor, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos puedan conocer a Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Si hay miedo en nosotros, quítalo y pon un espíritu, Señor, de valor para que podamos alcanzar a muchos. Sé que hay muchos creyentes y pueden continuar así orando. Sé que hay muchos creyentes, pero quizás hay algunos que no han conocido de Jesús, que es primera vez que escuchan de Jesús, o quizás han escuchado de Jesús, pero no han tomado la decisión, como Pablo, de seguirlo. Porque ser discípulo de Jesús es ser seguidor de Jesús. En sus actitudes, en sus palabras y en sus hechos. Pablo fue convertido y aunque perdió muchas cosas, ganó la vida eterna. Recibirá la corona de vida que está preparada para él. Y muchos de los que estamos acá recibiremos la corona de vida en el día final. Tú que me escuchas, tú que has escuchado la palabra del Señor y quizás Dios ha tocado tu corazón. Estás diciéndote internamente: yo no estoy seguro de mi salvación. Yo he sabido de Jesús, pero no he conocido a Jesús. Yo quiero tener la salvación y tener la seguridad de que cuando parta de esta vida sea salvo. Si es así, yo te invito a hacer una oración. Vas a repetir después de mí esta oración. Yo te voy a guiar en fe. Te vas a decir: Señor, reconozco mis pecados. Perdóname, Señor, porque he hecho lo malo. Limpia mis deudas. Séllame con tu Espíritu Santo y dame el regalo de la vida eterna. Que cuando tú vengas o yo parta de esta tierra, me vea contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno de los que hizo esa oración, que está acá, le puedo decir que es salvo o es salva. La Biblia establece que todo el que cree en Jesucristo es salvo. No hace falta otra cosa. ¿Alguno hizo esa oración? ¿Pueden levantar su mano? ¿Quién hizo esa oración? Una persona. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Tenemos 4 o 5 personas. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor, porque el Señor es bueno. Siempre digo esto: cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y nosotros tenemos fiesta acá en vida eterna. Creemos que Dios ha pasado a varias personas, 5, de las tinieblas a la luz. Y empiezan un proceso, así como Pablo. Empiezan a aprender, a
a relacionarse con la familia de la fe. Y más adelante tendremos varios Pablos aquí, si Dios lo permite. ¿Dónde está Enni? Por aquí por fuera. Ajá. Los que recibieron, los que levantaron su mano, miren hacia atrás, por favor. Está una persona con la mano levantada. Deben salir, porfa. Vamos a darle un aplauso para que se anime. Deben salir. Vayan que les van a dar una literatura, les van a dar unas orientaciones. Vamos, eso. Vamos, por favor. Eso. Excelente, iglesia. No hemos terminado todavía. Es importante que estén atentos acá. Dios le bendiga, hermanos. Quiero hacer una pregunta rápidamente. Bueno, estábamos cantando una canción que dice, tú eres el Dios que adoramos. ¿Qué es adorar? Quiero que vayan pensándola y reflexionando en eso. Tú eres el Dios que adoramos, dice la canción. ¿Qué es adorar? ¿Acaso estamos adorando a Dios en espíritu y verdad? O como dice Isaías, que lo repitió nuevamente el Señor Jesucristo, de labios me adoran, con su boca me honran, mas su corazón está lejos de mí. Hay dos extremos. ¿Estamos adorando al Señor? En la Biblia, en Mateo, en el capítulo 2, hay un pasaje que lo leemos siempre lo leemos, pero cuando es Navidad. Y dice así, todos no lo sabemos. De hecho, tenemos hasta mitos que el pastor cuando ha predicado lo ha derribado, esos mitos. Pues. Y dice, Mateo capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Escuché bien que no están diciendo unos reyes. De hecho, otras versiones dicen unos adivinos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña de los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Primeramente, vamos a derribar algunos mitos. No eran tres reyes magos, dicen unos magos. Como dice unos, se creen que eran más de dos. Se creen que eran tres, era porque los regalos eran oro, incienso y mirra. No eran reyes, sino que eran magos. De hecho, dicen algunas partes que eran astrólogos de Persia, del Oriente, y llevaban más de 2 meses buscando al Señor. La pregunta es, ¿cómo adoramos nosotros al Señor? ¿Qué es la adoración? ¿Cuánto tiempo buscamos nosotros a Dios? Ellos llevaban 2 meses buscándolo y le preguntaban a todo el mundo. ¿Nosotros cuánto tiempo buscamos al Señor al día? La otra vez yo veía mi teléfono hace tiempo y veía el reporte de pantalla. Yo decía, no puede ser que yo pase ese tiempo en pantalla. Revisen su teléfono y vean cuánto tiempo pasan en pantalla. Y digan, si yo pasara ese tiempo orando, ¿qué pasaría? Ellos les trajeron de sus tesoros. ¿Qué tesoros tenían ellos? Oro,
incienso y mirra. Yo pregunto, ¿qué tesoro tenemos nosotros? ¿Qué tesoro tienes tú para traerle al Señor? Ustedes podrán decir, bueno, yo no tengo ni oro ni plata, predicó el pastor la semana pasada y antepasada. Pero lo que tengo, eso te doy, dijo Pedro, ¿cierto? ¿Qué tienes tú? ¿Tú tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? Aquí lo puedes entregar al Señor. ¿Qué más tienes? ¿Tienes unos dones, unos talentos? Aquí lo puedes entregar al Señor. Y yo quiero que tú te vayas a tu casa y reflexiones. ¿Qué es la adoración? ¿Realmente mi vida está adorando a Dios? ¿Realmente lo que yo estoy haciendo día a día adora al Señor? En la práctica, o solamente canto una canción y listo, ya puse una canción y realmente adoré al Señor. Estos magos, estos astrólogos, estos adivinos, probablemente ni siquiera eran de la religión de los judíos, probablemente ni siquiera eran judíos, pero conocían, vieron la estrella, calcularon y dijeron, esto fue lo que nos dijeron, probablemente alguna otra sinagoga, de que hay un rey, de que hay un Mesías. Ellos que ni siquiera tenían que ver con la religión, lo consiguieron. Nosotros que conocemos, realmente lo estamos buscando más, estamos adorando más. Que las personas pasen por acá, los hermanos, Euli. Y yo quisiera hacer algo diferente hoy. Delante de sus asientos hay unos sobres. Ustedes pueden tomar esos sobres. Pueden tomarlos. Si trajeron ofrenda, yo no les estoy motivando, traigan más. No estoy haciendo eso porque eso ya lo dispuse, ya la disposición estuvo desde antes de salir de su casa. Sin embargo, yo quiero que ustedes agarren esos sobres y piensen cuál es su tesoro. Piensen qué es lo que ustedes tienen. Señor, aquí lo tengo y aquí te lo voy a entregar. Yo quiero que todos se paren de sus asientos, puedan tomarlo, puedan tomar ese sobre. Si tienen una ofrenda, si tienen sus diezmos, lo pueden hacer. Y si no lo tienen, también. Las personas que quieren ofrendar o dar diezmo, pero que no tienen efectivo, pero tienen una tarjeta, de este lado está Yanceli, levanta la mano Yanceli, que tiene una maquinita. Y las personas que nos pueden ver desde su casa, que también quieren hacer una donación, también lo puede hacer en la página web en donativos. Pero esto es algo muy simbólico. Señor, no tengo ni oro ni plata, no tengo incienso, no tengo mirra, pero lo que tengo, esto te lo doy, te lo entrego. Hermanos, pasen adelante. Entreguen al Señor lo que ustedes tienen. Amén. Qué bueno es el Señor. El Señor es grande, ¿cierto? El Señor es poderoso. Quiero que oremos y ustedes le digan al Señor, Señor, tengo esto que me carga, esta situación que está pasando en mi vida, tengo esta preocupación, aquí está, Señor. La vamos a traer delante de su trono. Usted tómela, Señor, aquí está. Si quiere usted la puede decir. Sin embargo, antes de que hablemos, dice su palabra, ya Él sabe lo que nosotros le vamos a pedir. Pero ¿qué quiere el Señor? Que se la digamos. Hijo, pasa tiempo conmigo, nos dice el Señor. Cuando lo busques, búscalo porque lo amas al Señor. Cierra tus ojos. Señor, aquí tengo esta situación en mis manos. Oh Padre Santo, aquí están nuestras cargas, nuestras preocupaciones, Señor. La traemos delante de tu trono. Nuestras peticiones, Señor, la traemos delante de ti. Oh Padre Santo, confiemos en que tú, Señor, las tienes y que se haga de acuerdo y conforme a tu voluntad, Padre Santo. Te las entregamos, Señor, y descansamos en ti, Señor. Creemos que tú eres el único, el santo y poderoso, oh Señor, que cuida de sus ovejas, Señor. Nosotros aquí estamos como tus ovejas. Padre Santo, bendice a cada uno de tus hijos que están acá en esta iglesia, Señor. Dale de tu provisión, de tu comida, oh Padre Santo, de tu agua, Señor.
Dale de tu valentía para que tu palabra sea proclamada, Señor. Oh Padre Santo, tu palabra dice que nos esforcemos y que seamos valientes y así lo haremos, Señor. Oh Padre Santo, te pido por toda la iglesia que tú puedas prosperar y bendecir sus finanzas, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria. Amén.